Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el que vamos a tratar de ver cómo funcionan los formularios de Google. Como veis, ya estoy dentro de la página de formularios de Google. Simplemente, si queréis acceder, debéis tener creada una cuenta de Gmail, para poder crear un formulario. De lo contrario, no podríais acceder a este apartado que nos ofrecen las cuentas de Gmail, de Google Mail. Al fin y al cabo, una vez entramos en los formularios de Google, tenemos varias cosas que vemos en pantalla. Pues evidentemente aquí vemos que tenemos varias opciones para acceder al resto de programas, entre comillas, de Google Docs, que tenemos los documentos, muy parecido al Word, tenemos las hojas de cálculo muy parecido al Excel, y las presentaciones, que sería muy similar a PowerPoint. Aparte tenemos elementos de configuración y podemos incluso acceder al Drive, ya que todos estos programas, todos los elementos que creemos con estos programas, podemos compartirlos con otras personas. Bueno, además vemos que podríamos buscar, si tuviésemos muchos formularios creados dentro de nuestro propio canal. Y aquí tenemos un desplegable en el que podemos seleccionar aquellos de los que somos propietarios, o incluso si los ha creado otra persona y nos permite compartir, nos los ha compartido con nosotros. Además, tenemos otras opciones de formas de visualización, que es en forma de lista o en forma de este tipo de visualización, que son como elementos más cuadrados en cuadrícula, o como veis en lista, aparece aquí, vista en lista. La forma de ordenarlos, como no tenemos ninguno, e incluso el selector de archivos, que de momento, como no tenemos más elementos, pues no podemos ver cómo funciona. Sí que para crear un formulario debemos de pulsar, aunque aparentemente aquí no vemos nada, para crear un formulario tenemos que pulsar el botón de la cruz roja que tenemos aquí abajo, que a veces nos cuesta un poco de encontrar porque al estar en la esquina inferior derecha, pues no sabemos, no lo vemos muy bien. Por lo tanto, para crear el formulario pulsamos sobre este botón y a continuación se va a abrir esta página en la que vemos varios elementos. Tenemos aquí preguntas y respuestas, nos vamos a centrar ahora solamente en las preguntas. Tenemos el formulario, digamos el título del formulario completo, y luego nos da la opción de escribir una descripción e iniciar una primera pregunta. Esta primera pregunta podría tener un título, es decir, cuál es la pregunta, por ejemplo, indica tu edad, y a continuación nos permite o bien insertar una fotografía para esta pregunta, si no queremos poner un título y queremos poner una fotografía, y nos da la opción aquí, en este botoncito que tenemos aquí, que pone selección múltiple, de elegir el tipo de pregunta que queremos utilizar. Dentro de los tipos de preguntas, la primera de ellas es pregunta de respuesta corta. Si pulsamos sobre ella, pues podríamos poner, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué permiso de conducir tiene usted? Y podríamos escribir aquí si el permiso es el B, el C, etcétera. Preguntas que necesitemos saber. O, por ejemplo, la dirección. ¿Cuál es tu dirección? Pregunta de respuesta corta. Si lo que queremos es que la respuesta sea más razonada, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre el reciclaje el reciclaje en general de productos? Entonces, pues podrías dar tu opinión ahí o escribir. O, pues por ejemplo, si queremos hacer preguntas más detalladas sobre, explica cuáles son los motivos de tu consulta, por ejemplo, si hacemos un formulario para que la gente nos haga alguna consulta. Como veis, es muy sencillo. Aquí pondríamos el título de la pregunta y el texto pues se escribiría debajo, que luego, una vez hechas estas preguntas, pues podemos previsualizar con este botoncito que tenemos aquí arriba de vista previa. Vamos a seguir viendo el tipo de preguntas que tenemos: respuesta corta, párrafo. Tenemos además selección múltiple. En selección múltiple, pues otra vez nos aparecen las opciones donde escribiríamos el tipo de pregunta. Por ejemplo, si lo que queremos es indicar, pues no sé,
practica deportes habitualmente, podríamos poner sí, no y otros, por ejemplo, para contestar el tipo de deporte. O cuántas personas residen en su familia. Bueno, podríamos elegir en opción 1, 2, 3, 4, 5, 6, poner varias opciones. Ya que digo esto, por ejemplo, si lo que nos interesa saber es qué día de la semana prefiere usted para realizar deporte, pues podríamos elegir una respuesta de selección múltiple o bien un desplegable, y en este caso el programa pues nos permitiría aquí escribir las opciones que queremos. Por ejemplo, podemos poner lunes, a continuación añadir otra opción, martes, añadir otra opción, miércoles, así sucesivamente. Y estas opciones, estas preguntas de selección múltiple, vamos a poner aquí día de la semana. Una vez lo tenemos escrito, iríamos a la vista previa para ver cómo ha quedado y elegiríamos la opción que más nos interese. Vamos a volver otra vez al diseño. Fijaos que para pulsar la vista previa he pulsado el ojo que nos aparecía aquí arriba a la derecha, y para volver de nuevo a la edición pinchamos en lápiz, vamos a dar a abandonar esta página para volver de nuevo al formulario tal y como lo habíamos dejado. De hecho me ha creado otro formulario de nuevo, podemos pinchar aquí y ya estamos otra vez de nuevo. Un truco que podemos utilizar para crear muchos elementos que sean consecutivos es utilizar una hoja de Excel y con la opción de autocompletar, por ejemplo, imaginad que lo que queremos hacer es escribir los meses del año. Pues podríamos poner enero. Con Excel recordad que la opción de autocompletar nos permite escribir todos los meses del año. Y esta opción la seleccionaríamos, seleccionar copiar, nos iríamos al formulario y aquí pondríamos, por ejemplo, meses o mes del año, por ejemplo, del año que prefiere. Y a continuación en las opciones, voy a borrar las opciones que he escrito de días de la semana, lo que voy a hacer es simplemente seleccionar, pegar y automáticamente él me ha creado tantas opciones como celdas de Excel habíamos creado. Esto es muy útil porque nos agiliza mucho el proceso, ya que Excel tiene esa posibilidad y nos aparecerían ya escritos estos elementos. Si vemos ahora cómo quedaría, pues tenemos esta opción. Fijaos que la opción de pregunta con respuesta múltiple nos aparecen todas las posibles respuestas aquí. Un tipo de preguntas muy parecidos. Vamos a volver otra vez al formulario. Voy a cerrar esta página. A estas son los desplegables. Los desplegables, como veis, como intuiréis, pues nos va a dar las mismas opciones. Voy a borrar todas las opciones que había creado, pero de forma desplegable, lo cual queda mejor ordenado a la hora de visualizarlo. Por lo tanto, elegimos aquí el mes que más que prefiramos, teniendo en cuenta la pregunta que nos formula el formulario. Valga la redundancia. Vamos otra vez a volver al formulario para ver las casillas de verificación. Las casillas de verificación, vamos a borrar esta pregunta. Dándole aquí, fijaos que abajo del todo de la pregunta nos da la opción de eliminar o de duplicar esa pregunta si vamos a crear preguntas muy similares. Vamos a eliminarla y vamos a crear una nueva pregunta con ese botón que tenemos aquí, añadir pregunta, y vamos a crear ahora una casilla de verificación. Por ejemplo, si queremos poner la opción sí o no, pues podríamos escribir casillas de verificación. Por ejemplo, ¿es fumador? Aparte de las otras opciones, nos da las sugerencias de añadir todas, si no, tal vez. Entonces podríamos o bien escribirlo nosotros pulsando, escribiendo en el apartado, o pulsando las opciones que nos da. Fijaos que nos sugiere también poner la opción de tal vez. Incluso podríamos añadir como respuesta una fotografía. Por ejemplo, ¿cuál de estas imágenes
pertenece a un cuadro de Van Gogh, por ejemplo. Y podríamos elegir o colocar 2 imágenes en ese archivo. Como veis, selección múltiple, casillas de verificación, desplegable, párrafo hemos visto y respuesta corta. Es muy sencillo todo. Vamos a continuar también con las respuestas o las preguntas, en este caso de escala lineal. Por ejemplo, valora, puntúa de 0 o de 1 a 5, como veis aquí, podemos elegir la escala, podemos poner de 0, por ejemplo, a 10. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto a un producto o a un servicio de una empresa? Entonces, como veis, tenemos la opción de elegir de 0 a 10. Cuando hagamos la pregunta, por ejemplo, grado de satisfacción. Cuando hagamos la pregunta, nos aparecerá de este modo, cuando lo visualicemos. Como veis, la forma de crear estas preguntas es muy sencillo. En el siguiente vídeo os voy a mostrar el resto de opciones y algunas otras características fundamentales para realizar formularios con esta herramienta de Google que, en mi opinión, es bastante útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.